Volvemos a abrir las páginas del diario americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla. Hola, Raquel, ¿cómo estáis? Pues encantados de hablar contigo, en este caso no por Skype, sino por teléfono. A lo mejor te oímos un poquito menos, un poquito peor, pero bueno, merece la pena para oírte, para escucharte, para que nos pongas al día de las novedades que tienen que ver con lo judío en Estados Unidos y en concreto en Boston. Pues sí, ya estoy de vuelta en Boston después de unas vacaciones en España. Y sí, hoy tenemos un programa basado en Boston, pero también un poco en una película. En la primera parte os voy a hablar de una película que se puede encontrar en Netflix, que de hecho no es una película judía, pero tiene mucho que ver pues con temas que interesan en Radio Sefarad, como el terrorismo, el yihadismo, el Medio Oriente y también con Europa, ¿no? Y la situación que ahora ocurre en muchos países europeos, ¿no? Y resulta que es la película que Holanda ha enviado o va a enviar a los Oscars como película de lengua extranjera, sí, y en la categoría de películas extranjeras. Y bueno, pues se llama Layla M. Y se puede ver en España, se puede ver en Estados Unidos, porque Netflix ha comprado los derechos internacionales, así que está disponible, debería estar en todos los países. Y pues es la vida de esta chica que se llama Layla, que es una adolescente de origen marroquí, o sea, su familia es marroquí, pero ella ha nacido en Ámsterdam y vivido en Ámsterdam toda su vida, y su familia está muy asimilada. Y su padre pues tiene una tienda de productos marroquíes, vive con su hermano también, su madre, su abuela, y todo, bueno, son una familia muy moderna, ¿no? Pero ella empieza a ver situaciones de discriminación, sobre todo relacionadas con el equipo de fútbol donde juegan su padre, su hermano, y a ella también le gusta mucho el fútbol, y entonces empieza a ver allí situaciones de discriminación contra los musulmanes, y es allí cuando ella se empieza a radicalizar, porque es una chica pues muy inteligente, muy fuerte, muy bueno, y que es una adolescente, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces pues empieza a rebelar y se rebela contra su familia, contra la sociedad, y la manera como ella lo hace pues es radicalizándose en el Islam, ¿no? Y entonces intenta también llevar consigo a su hermano, pero su hermano le dice que para él el Islam no es algo político, sino simplemente es su religión, y entonces ella empieza a hacer, ella llevaba el velo, aunque su madre no, pero ella sí que usaba el velo, pero entonces empieza a ponerse un burka para llamar la atención, también se empieza a distanciar de su mejor amiga, que también es musulmana, pero no comparte sus nuevas ideas, y empieza a entrar en contacto con un grupo de amigos pues que a su familia no le hace ninguna gracia que vaya con estos amigos, y empieza a hablar por internet y tal, y con ellos, y entonces la manera que ella quiere irse de Ámsterdam, quiere ir a Oriente Medio, y entonces así rápidamente se casa con un chico que acaba de conocer, un chico bastante extremista. Entonces se va de viaje, o sea, se fuga, se va de su casa, deja a su familia, se escapa con este chico. Entonces primero se van en el coche y van durmiendo en casa de gente hasta que llegan a Jordania. Entonces en Jordania pues están en una célula yihadista, y ella pues al principio todo eso le parecía como una aventura, ¿no? Como irse a Oriente Medio y dejar a su familia y tal, pero entonces una vez llega a Jordania se da cuenta de que no es lo que ella se imaginaba, que además pierde todos sus derechos como mujer, ya no puede salir de casa, depende totalmente de su marido, y empieza a ver también cosas que no le gustan, ¿no? Empieza a ver cosas, no sé, situaciones violentas, y bueno, pues no os cuento cómo termina, pero es una película pues muy fuerte, ¿no? Que habla de temas pues como la discriminación, el feminismo, el machismo, la adolescencia, la rabia, la decepción, y de alguna manera el espectador como que se pone en la piel de la protagonista, ¿no? No la justifica, pero no sé, es una relación interesante entre el espectador y la protagonista, ¿no? Lleno de matices. Y también pues pone
o sea, básicamente lo que explican también es cómo están reaccionando los diferentes gobiernos europeos, en este caso el gobierno holandés, a estas situaciones de ciudadanos de sus países, pero que de repente se hacen yihadistas, y después cómo reaccionan cuando estos ciudadanos se dan cuenta de que se habían equivocado, de que quieren volver a su país, y cómo, no sé, todos estos dilemas en los que se encuentran ahora muchos países europeos. Uh-huh. Pues interesantísimo. Muchísimas gracias por llamarnos la atención acerca de Layla M. La intentaremos ver y la comentaremos, seguro. Ahora hacemos una pausa chiquitita y volvemos con el descubrimiento. Nos vamos a Israel, ¿no?, para este descubrimiento. Bueno, Boston. Israel Estados Unidos, porque se ve, o sea, de hecho, Haifa y Boston son ciudades hermanadas. Uh-huh. Entonces sí que ahora se acaba de publicar un libro sobre Haifa, y pues ha sido un libro recibido aquí en Boston, porque pues Haifa y Boston tienen mucho en común, y este es un libro que se titula Haifa, City of Steps, y lo ha publicado y lo ha escrito un profesor de literatura hebrea, que es el profesor Neil Sharp Gold, y en este libro pues descubre Haifa, su arquitectura, la vida en Haifa, la convivencia entre árabes y judíos, también nos descubre a escritores de su ciudad, y también habla del Technion, que el Technion sería como el MIT de Boston. Entonces, pues todas estas relaciones entre Haifa y Boston. Bueno, interesantísimo. No sé si habíamos hablado antes de este hermanamiento entre Haifa y Boston. Creo que sí, porque ¿sí? Además cuando fui al consulado israelí aquí en Boston, tienen fotos de Haifa. Israel, sí. Es verdad, ahora me acuerdo que lo comentaste. Bueno, otra pausita y volvemos. ¿Con qué quieres terminar la página de hoy? Bueno, pues volvemos al Café Lander, que es un café que os había anunciado en el descubrimiento cuando se estrenó aquí en Boston hace unos meses. Y resulta que he leído una entrevista que le hacían al dueño o el director de este café que han abierto aquí en Boston ahora. Y bueno, el Café Lander pues es un café que originalmente se fundó en Berlín, después llegó a Israel en 1930 y se especializaron sobre todo en café turco. Y ahora en Israel cuentan con más de 70 cafeterías Lander, y resulta que ahora recientemente pues han abierto esta en Boston, en Brookline, y ha sido Nir Karpi, que ha venido de Israel justamente a instalarse en Newton, que justamente hablábamos de Newton en nuestro anterior programa, y decíamos que en Newton viven muchos israelíes. Pues sí, resulta que él ha venido a Newton a vivir con sus 3 hijos, y le dicen que, bueno, pues le preguntan cómo ha sido la experiencia y tal, por qué han elegido Boston y no Nueva York, y dice que bueno, primero Nueva York es muy competitivo, pero además que él ha venido con su familia, tiene 3 hijos, ha venido con su mujer, y entonces buscaban una ciudad más tranquila. Y pues Boston les parecía una buena opción, entonces decidieron elegir Boston, y de momento les está yendo muy bien, y dice que la diferencia entre este café o otros cafés es cómo tratan al cliente, ¿no? Que de hecho ellos no les gusta llamar a los clientes, sino invitados. Que la idea es pues poder ir al café y quedarte el rato que quieras, que no te presionan de si ya has terminado, no has terminado, que se pueden beber un café y quedarte con tu ordenador mucho rato. Después, a diferentes momentos del día sirven diferentes cosas. Por ejemplo, sirven alcohol, pero solamente por la noche, o no sé. Y entonces le preguntaban que cómo es la vida en Boston, porque justamente ahora estaba de vacaciones en Israel, y dice que la vida en Boston es mucho más tranquila, que la gente se acuesta temprano, que todo el ritmo de vida se levantan más temprano, y es verdad que la vida en Boston es muy tranquila, ¿no? Sobre todo comparada él lo compara con Israel, pero también con la otra ciudad que consideraban como Nueva York.
tuve la oportunidad de ir un día y sí que recuerda mucho a un café israelí, la verdad. Muy bien. Y este ambiente israelí. De esos que los que ves a todo el mundo y estás pensando, está haciendo la próxima mega startup. Sí, sí. Bueno, Carla, pues te agradecemos mucho que nos hayas hablado de la película, de ese libro acerca de Haifa en la hermanada Boston y del café Lander. Te esperamos en el próximo programa. Un beso muy fuerte. Muy bien, igualmente.